Pasamos ahora con nuestra segunda panelista. Ella se llama Nicole Soto. Fue estudiante de danza en la Escuela de Bellas Artes de Carolina, estudiante de antropología en la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras, y ahora estudia en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe en el Viejo San Juan, donde desarrolla la investigación El acto de imaginar, dinámicas del performance art puertorriqueño para transgredir y burlar la realidad. Ha sido partícipe del People's Movement Assembly Tour en el 2008 y fue depositaria de la beca Community Leadership Institute. En la actualidad es docente de sala para la División de Artes Plásticas y para la Galería Nacional del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Adelante. ¿Me escucho? Sí. Hola, buenas tardes. Pues lo que yo intento hacer aquí es más bien como traer la discusión con ustedes, un poquito lo que yo he visto a través de ciertos años que he estado tratando de entender el performance desde una perspectiva antropológica. Y pues nada, me gustaría que tuviesen en mente que lo que presento, me gustaría que tuviese una reacción o que alguien quisiera de alguna manera u otra contarle su experiencia con el performance, que supongo que aquí habrán personas que habrán estado también presenciando como espectador o quizás también como performero. Lo que voy a presentar como imágenes son más bien como las dos piezas de performance que escogí para traer como ejemplo, así que solamente tengo ahí el título y luego cuando habla más puntualizado sobre esas piezas, pues estaré presentando las imágenes. El título de la discusión es El performance art bajo la lupa entre la institución y el espacio público. Comienzo con una cita de una historiadora del arte estadounidense que se llama Jenny Klein, que yo creo que un poco puntualiza lo que yo estoy tratando de discutir en el artículo. Can all art performance be read as inherently transgressive, or is it possible that at least some of it unwittingly reinforces dominant ideological constructs? El objetivo de esta discusión es hacer el ejercicio de observar minuciosamente, cual viendo a través de una lupa, lo que puede andar ocurriendo en el performance art puertorriqueño y los espacios que son objeto de sus acciones. Bajo una perspectiva antropológica, busco transferir y compartir una experiencia, la mía, sobre aquello que he observado al acercarme al performance como objeto de investigación y fenómeno de significación social. Plantear una problemática social desde una constante identificada en el arte me permite retomar la importancia de este como objeto de investigación y por tal abundar en aquello que se construye desde y a partir de él para apuntar al arte como un elemento investigativo que nos permita comprender mejor ciertas significaciones y comportamientos sociales. Por su naturaleza efímera y por el uso constante de temáticas relacionadas a lo que ocurre en sociedad, el performance es el elemento de la cultura al que me acerco cuando intento entender las significaciones sociales construidas a partir de la cultura. Dichas elaboraciones de significación reflejan la realidad de lo que experimentamos a diario, presentan aquello que construimos y a lo que nos ajustamos para vivir en este conglomerado de reglas y funciones en sociedad. Es esto, en fin, lo que representa la experiencia social de aquello que entendemos como lo puertorriqueño. Como investigadora busco, desde la perspectiva de las ciencias sociales, comprender y apuntar en la experiencia del Puerto Rico contemporáneo, un país que, al igual que tantos otros, refleja a través de su construcción cultural las consecuencias de estar insertado en un mundo aparentemente globalizado. Ese mundo que supone borrar fronteras, resignificar territorios y aminorar el sentido nacional, y que a su vez brinda al imaginar como acto constante y esencial en la construcción y definición de identidades. Si vemos desde el punto de vista histórico, o desde la historia del arte, el performance art ha sido una acción artística desde donde se ha perfeccionado la apuesta a transgredir. Como medio o acción ha representado una herramienta que ha de ser utilizada cuando se busca establecer nuevos estatutos sobre propuestas estéticas, plásticas y o sociales. De manera más constante, ha representado un arte no mercadeable, al igual que un medio al cual parece no interesarle participar de las dinámicas de exclusividad ni de consumo que son tradicionales en el mundo de las artes visuales. Y aquí cito a Rose Lee Goldberg, otra historiadora del arte, que dice, "El performance became accepted as a medium of artistic expression in its own right in the 1970s. At that time, conceptual art, which insisted on an art of ideas over product and on an art that could not be bought and sold, was in its heyday, and performance was often a demonstration or an execution of those ideas. Performance thus became the most tangible art form of the period." Es igual de importante entender la naturaleza efímera e irrepetible de dicha acción o medio, máximo por el hecho de que la herramienta principal del trabajo del performer es su cuerpo. Con esto podemos lograr comprender que sea un arte para el cual ser comprado o vendido ya representa un reto en sí o una imposibilidad. Cito de nuevo a Goldberg. "Disregard for the art object was linked to its being seen as mere pawn in the art market.
If the function of the art object was to be an economic one, the argument went, then conceptual work could have no such use. Although economic necessities made this a short-lived dream, performance, in this context, became an extension of such an idea. Although visible, it was intangible, it left no traces, and it could not be bought and sold. Para este tipo de medio, el cuerpo es el centro. Es la posibilidad de lograr una reciprocidad inequívoca y directa, ya que todos tenemos la experiencia del cuerpo, a diferencia de otro medio. Todos somos cuerpo, todos llevamos uno. Es entonces el cuerpo el elemento puente, la conexión con ese otro que observa, y es también el que hace posible que se pueda transferir la experiencia o propuesta conceptual. Es el mismo cuerpo el que muchas veces muestra también una transgresión, ya sea por la manera en que se presenta, cómo se lleva o por cómo se arremete contra él. De acuerdo a la propuesta del artista, el que observa será parte de la acción o ejecución, aunque éste no se sienta apto o necesariamente interesado en participar, pues su presencia, su cuerpo allí frente al cuerpo del performer, le hace ser parte, lo hace tener la experiencia de la acción que se está presentando, desarrollando frente a él. La significación de ese cuerpo puede traer una relación con la transgresión y la burla. El cuerpo, su desnudez, cómo se carga, cómo se mutila, cómo se problematiza, cómo se resuelve, cómo se supera o cómo se deconstruye. De manera muy concisa y humana, el cuerpo, como eso que puede entrar y salir de las estructuras tradicionales, de su significación y que puede hacerle frente al discurso que el Estado-Nación presenta sobre lo que es o debe ser ese cuerpo. Las dinámicas contemporáneas relacionadas al performance han mostrado cómo poco a poco ha habido un cambio, accediendo tal vez a un espacio en ese tan observado y criticado mundo de compraventa, permitiendo ser documentado, siendo ejecutado más de una vez y tal vez añadiéndose como parte de alguna exhibición sin la necesidad de que exista el acto en sí. Si bien el medio parece seguir haciendo hincapié en la apuesta a transgredir, es necesario abrir una conversación sobre nuevas perspectivas e intereses que se han ido formando en la actualidad. En particular, propiciar una dinámica de discusión que abunde las diferencias que existen entre la transgresión que puede presentar un performance desde el lugar donde es ejecutado. De esta manera, tenemos presente los cambios de lo que alguna vez fue la ejecución performática como elaboración estética, comentario social o pie forzado, para apuntar a nuevas perspectivas dentro del mundo de las artes visuales. Pues esa transgresión que supone dicho medio no resulta igual cuando una es ejecutada bajo una institución cultural o artística y otra en un espacio público. Entonces, podríamos aventurarnos a decir que aún hoy o alguna vez la intención detrás de la ejecución de un performance ha sido en efecto provocar, transgredir y o burlar. Esa transgresión trastoca los estatutos normativos determinados en sociedad. Si lo hace, ¿cómo y desde dónde se logra esa transgresión? Estas son variables que he observado y que me han parecido incógnitas constantes en el medio del performance a través de los años. Esto en parte por la relación directa que establece con el espectador o el participante de alguna acción y el lugar desde donde se ejecuta esa acción. Pues esa cercanía, a veces aceptada y otras evadida, es lo que hace posible la provocación, pero por otro lado, el lugar donde toma acción dicho trabajo posibilita o interrumpe la efectividad de que pueda transgredir. El uso del cuerpo y el desnudo en el performance han sido constantes históricas precisamente porque posibilitan esa transgresión, provocación o burla. Y también aparecen de una manera constante en el contenido de acciones performáticas en Puerto Rico. Con ello, tanto en acciones pioneras o recientes, se ha planteado la problemática del cuerpo desnudo e inevitablemente la discusión de si es aceptado o no como una representación artística. Pero lo que existe detrás de esa discusión sobre si el cuerpo desnudo es o no arte es la problemática que trae sobre aquello que es permitido hacer según las reglas en sociedad. El cuerpo se convierte en una problemática porque presentarlo desnudo rebasa los límites de la normatividad, provoca e incomoda. Y por otro lado, hay que entender que estamos situados en una sociedad donde la discusión del cuerpo siempre implica una negociación, ya sea con el sector conservador que apela a ciertos valores tradicionales que deben mantenerse, o por el discurso moral religioso que supone un cuerpo desnudo como muestra de lo sexual y por lo tanto pecaminoso. Un cuerpo desnudo transgrede porque trae como posibilidad una nueva mirada que cuestiona los significados que se le han dado previamente a ese mismo cuerpo. Mirada que presenta la posibilidad de sobrepasar ese límite de ser visto como algo que no se puede discutir y abundar en el hecho de que como sociedad hemos seguido arrastrando valores sociales de una modernidad que ya hace mucho no encaja y que debimos haber superado. Si el performance transgrede por su contenido discursivo conceptual y por encima de eso se le añade la puesta de un cuerpo desnudo, ¿cómo lo abordamos socialmente en Puerto Rico? Particularmente, ¿cómo un sujeto transeúnte maneja toparse con ese tipo de acción en la vía pública? Podríamos señalar que los artistas que deciden usar este medio han utilizado medidas para evadir la censura y el castigo de parte del Estado por tratarse su trabajo principal de una pieza con el cuerpo desnudo.
Han tenido que recurrir entonces a jugar a transgredir menos para poder ejecutar su trabajo como artistas desde el cuerpo. Un artista de performance que antes solía presentarse en un espacio público y ahora se presenta en un espacio institucional, ¿lo hace para garantizar algún tipo de protección de parte de la institución y así no ser censurado? Aún la contestación a estas preguntas mantiene mi curiosidad como investigadora del performance y me sigo preguntando si la apuesta a volver a la institución o al espacio de un museo ha sido en búsqueda de un lugar que permita que este tipo de acciones sean aceptadas o puedan ser ejecutadas porque se entienden como arte. Para abundar sobre este detalle, traigo el ejemplo de dos acciones de performance que dieron lugar en Puerto Rico, una en el año 2010 y otra en el 2014. Esto para problematizar la relación entre un performance de cuerpo desnudo en un museo y un performance de cuerpo desnudo en una plaza pública. En el año 2010, Bernard Tort ejecuta en el Museo de Arte Contemporáneo en Santurce una pieza de performance titulada On le Deviant. En dicho performance, Tort transgrede y problematiza la experiencia de su cuerpo presentada a partir del límite del género. A través de su performance hace alusión a la cita de la filósofa Simone de Beauvoir, en donde plantea que no se nace mujer, sino que se deviene mujer. En el acto, Tort está desnudo cubriendo tan solo su cabeza con una burka, pedazo de ropa que lleva tradicionalmente algunas mujeres que practican el Islam, y está sentado en una plataforma blanca. En esa plataforma presenta todos los objetos que serán parte de la acción performática, al igual que la carga simbólica que representan para el acto en sí. El medio de la plataforma está dividido por una base en la cual está escrita la cita de Beauvoir, en la que luego, como parte del acto, él colocará una ventana que hace alusión a una pieza de Marcel Duchamp titulada The Bright Striped Bear by Her Bachelors. En el lado de la plataforma que presenta la pieza de Duchamp, tiene enfrente colocado 3 textos sagrados y 3 pedazos de madera que también hacen alusión a otra pieza de Duchamp titulada The Standard Stoppages. Del otro lado de la ventana se pueden ver 2 puertas que sugieren poder abrirse, y frente a ellas tienen 3 tijeras, un marrón y una cerámica en forma de falo erguido. En la acción propia del performance, Tort hace 2 incisiones en el pedazo de piel que conocemos popularmente como el nie. Este representa en algún caso una cercanía placentera con el área del clítoris de la mujer. Al hacer la incisión, por consecuencia, sale sangre que él usa para pasar por los textos sagrados en parajes específicos donde se describe lo que debe ser la mujer en el espacio religioso. Luego pasa a la otra parte de la plataforma, se quita la burka, la cuelga dentro de las 2 puertas que en efecto abren y usando el marrón pasa a romper la cerámica de falo erguido. Su acción presenta una manera en la que él, siendo hombre, se apropia de la posibilidad de jugar con esa frontera que supone lo femenino. Es a partir de su cuerpo que Tort problematiza la significación de un cuerpo y si es posible o no que se pueda trascender de lo que oprime o utila una experiencia desde lo femenino o masculino. Este acto, cargado de discursos transgresores y que en sí es un acto que muestra cierta violencia en la que se presencia una pequeña mutilación de su cuerpo, es ejecutado en un museo. En el museo, el performer no tiene que justificar su trabajo, pues ya es entendido como arte, aun cuando supone una transgresión sobre el cuerpo y sobre lo que ese cuerpo es en relación a su género. Por otro lado, en el 2014, Stephanie Monserrate convocó un acto performático titulado Esto aquí no es una plaza, a tomar lugar en la Plaza de Armas del Viejo San Juan. En parte, todos podemos recordar esta acción, pues supuso una intervención de parte del Estado al ser cuestionados, acusados y hasta cierto punto castigados quienes fueron participantes de esa acción. Supongo que lo leyeron en el periódico o en algún momento pudieron haber seguido un poco los mismos conversatorios que Stephanie trató de propiciar para que se pudiera hablar un poco sobre estas dinámicas del desnudo en un espacio público. En este acto, Stephanie Monserrate, Héctor Cruz y Seil Román trasladan una clase de dibujo anatómico al espacio de la Plaza de Armas en el Viejo San Juan. Los 3 participantes de este performance ejecutan una serie de poses tradicionales que permiten ver sus cuerpos mientras son dibujados por estudiantes de la Escuela de Artes Plásticas. Este performance consistió de manera literal en ese acto de trasladar un ejercicio que se hace continuamente en un salón de clase en un espacio público. No existía ningún permiso y se ejecutó en un lugar público donde fue visto por toda persona que transitó ese espacio durante el tiempo que fue ejecutado. Dicho performance levantó un sinnúmero de discusiones sobre si debió ser permitido o no y las repercusiones de este acto aún continúan debatiéndose en el espacio legal. El día después que esto ocurrió, en el titular de uno de los diarios del país leía «Obscenidad o arte», lo que permite que vuelva a problematizar la diferencia de ejecutar un performance desde un cuerpo desnudo en un espacio público versus uno en un espacio institucional.
La razón principal del por qué se acusó y se sancionó a los 3 participantes del acto hecho en la plaza fue porque ellos no tenían permiso para hacer este tipo de actividad y algunas de las personas que lo vieron se sintieron ofendidas al ver 3 cuerpos desnudos en un espacio público. Por supuesto, tanto transgredir como burlar son actos en sí que arremeten contra algo ya establecido. Y el hecho de usar el cuerpo como representante de esa transgresión en el espacio de la acción performática permite o propicia una problemática seria para los estatutos discursivos que el Estado-Nación ha establecido y debe sostener como norma. De manera más concisa, me pregunto si el artista que presenta en el espacio de la institución transgrede o no a nivel social los estatutos que determina el Estado sobre el cuerpo y el desnudo. ¿Acaso avala de alguna manera u otra el discurso del Estado cuando ejecuta su acción en un lugar institucional artístico desde donde, ante el Estado, se legitima su transgresión? El jugar a transgredir estatutos normativos de la sociedad es una práctica que aparece como una constante en la cultura puertorriqueña y me permite pensar que imaginamos transgredir porque es la manera en la que podemos escapar o burlar aquello que nos limita dentro de la estructura de la colonia. Resolvemos en el espacio del imaginario aquello que no podemos resolver en la estructura real normativa que organiza nuestro país. Los ejemplos de estas 2 piezas traen a relucir una dinámica que es recurrente hoy en día en las acciones que son denominadas performance. Hay performeros que buscan hacer sus intervenciones en espacios públicos y hay quienes determinan que sus intervenciones serán hechas en un museo, galería o exhibición. Y si bien me pregunto si la transgresión de uno supone alguna legitimación al discurso del Estado, mientras que la otra reta de manera más directa ese mismo discurso, lo que me interesa presentar, en fin, con esta problemática es esa apuesta inteligente de parte de los performers a saberse jugar dentro de los límites del Estado para lograr problematizar, cuestionar y burlar esa apuesta sobre el cuerpo y su significado. En el Puerto Rico contemporáneo jugamos a transgredir y a burlar desde la cultura, lo que muestra maneras de sobrellevar un problema nunca resuelto. Ese problema de definición, de ambigüedad, de liminalidad y de construcción de una identidad que es porosa, que fue determinada a partir de los estatutos burocráticos gubernamentales y que hoy por hoy no se sostiene como elemento descriptivo de la experiencia puertorriqueña. Estas prácticas culturales, muy de un mundo globalizado, nos inserta en esa onda de deconstruir y de restablecer maneras en las que nos identificamos, aun si en ese plano es el imaginario. Apostamos a imaginar para presentar una alternativa a lo vivido socialmente, para entenderlo, retarlo, resignificarlo, vivirlo y sobre todo superarlo. O como propone el antropólogo Arjun Appadurai, it is the imagination in its collective forms that creates ideas of neighborhood and nationhood, of moral economies and unjust rule, of higher wages and foreign label prospects. The imagination is today a staging ground for action and not only for escape. Gracias.